Tiene la palabra el señor diputado Sergio Omar Palazzo. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero pedirle a la presidencia de la Cámara que aplique la sanción prevista en el artículo 186 al diputado José Luis Espert, ya que en la misma, con claridad, dice que cualquier diputado puede pedir la aplicación de esa sanción cuando se ha incumplido el artículo 185 y el artículo 180. A su vez, también quiero solicitarle a la presidencia de la Cámara que empecemos a hacer uso del reglamento y no naturalicemos la interrupción permanente y constante de un diputado que todos sabemos cuál es, aun cuando esa sanción luego recaiga sobre cualquiera de nosotros en nuestro bloque. Pero empecemos a respetarnos, porque si no después vamos a dar discursos de libertad y respeto por las instituciones a los medios, y aquí ni siquiera respetamos al orador. Y parafraseando a Raúl Alfonsín en La Rural, quien no escucha al orador es un fascista. Entonces, si tenemos un diputado que sistemáticamente interrumpe cada vez que va a hablar, esa condición de característica fascista no se puede permitir en esta casa. También quisiera agradecerle al jefe de gabinete, al ministro jefe de gabinete, su generosidad política de reconocer en estos 40 años de democracia la figura de Raúl Alfonsín, como lo hizo también con los presidentes, tanto con Néstor como Cristina. Ojalá hubiera tenido una receptividad mucho más amplia por parte de quienes tienen que tenerlo, pero yo quiero agradecerle ese reconocimiento a Raúl Alfonsín. También quisiera decir que durante este debate, voy a hacer una pregunta, si no dicen que no se hace pregunta, quiero preguntarle al jefe de gabinete, sabiendo que hay un tema que resolver, que es el tema del impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría, porque acá cuando discutimos Monotech decimos que es un parche, cuando discutimos eximir de la cuarta guardia a los médicos de impuesto a las ganancias decimos que es un parche. Quisiera saber cuántos trabajadores pagaban impuesto a las ganancias en diciembre del 2015, en diciembre del 2019 y cuántos trabajadores pagan ahora, sabiendo que hay que dar un debate para resolver eso. Esa es mi pregunta para más adelante. Pero sí quisiera decir que acá se abrió un debate respecto a cuál es el tiempo de cuando empezó la violencia política. Pero a mí me gustaría discutir también cuándo empezó la violencia institucional. Y empieza cuando se designan dos miembros de la Corte por decreto, que después uno de ellos sigue fallando en la actualidad, que el 2x1 es correcto. También hay que decir que la violencia institucional se ejerce cuando se crea una mesa judicial para acosar y denunciar opositores. También hay que decir que la violencia institucional empezó cuando armaron una mesa de la Gestapo antisindical para fraguar e inventar demandas contra dirigentes sindicales. Y también quiero decir que la violencia institucional se ejerce cuando se crean organismos de inteligencia para espiar opositores y hasta para espiar a los propios, como se hizo en el gobierno anterior. Dicho esto, quisiera hacer una aclaración porque también hemos naturalizado y no hemos hablado que en este recinto un dirigente ha tenido gestos obscenos que en términos de lo que significa para mis compañeras mujeres de esta Cámara, de cualquier bloque, significa un gesto de violación. Y nadie, absolutamente nadie, ha venido a plantear también sanciones para ese diputado. Quiero en este acto decir que hay que repudiar en esta Cámara ese gesto violento que se tuvo con todas las compañeras diputadas, independientemente del bloque al que representen. Y por último, aclarar algo, porque se hablaba, entre otras cosas, respecto a que hay trabajo formal y hay más pobres, y se hablaba, y uno de los diputados preguntaba por qué, si la economía crece con ustedes, sigue habiendo tanta pobreza. Yo quisiera aportar un dato al debate que me parece interesante y tiene que ver con que en noviembre del 2015, el salario promedio hoy de la actividad registrada, es de 175.500 pesos. Si uno ese salario lo lleva y lo expresa en pesos actuales a lo que fue noviembre del 2015, estaría en 234.000, y cuando mira los cuadros de distribución y salario
esa remuneración era el 51,2 del PBI. Luego, durante 4 años, cayó al 45,7 y también cayó en la gestión de nuestro gobierno al 43,6. Esto representó en esos 4 años, cuando uno lo mide en términos económicos, que cada trabajador perdió 50.000 pesos por mes. Si uno lo lleva a lo que significa la pérdida en el año y lo pone en valor promedio de un dólar financiero, porque acá suele preguntarse eso de cuánto vale el dólar, pongámosle 3.80 promedio, significa que un trabajador perdió 2.600.000, que son 6.842 dólares. Lo multiplica por la cantidad de trabajadores registrados en la Argentina, entre públicos y privados, y eso fue una transferencia del bolsillo de los trabajadores a los sectores empresarios de casi 80.000 millones de dólares. ¿Quieren saber por qué son pobres o más pobres los trabajadores registrados? Porque durante esos 4 años esa fue la transferencia de ingresos que tuvieron de los trabajadores a los sectores, y cuando uno mira el informe de los funcionarios del Banco Central de cuál fue la fuga de divisa, fue de 86.000 millones de dólares. ¿Quieren saber por qué somos más pobres los trabajadores? Precisamente porque esos números están dando con muchísima claridad cómo ha sido la ecuación. Y por último, quisiera decir, discúlpeme, presidente, la pequeño que me haya apartado un poquito del tiempo, pero yo quisiera terminar con mucha claridad diciendo que más allá de cuándo empezó la violencia política o la violencia institucional, uno hubiera esperado que hubiera otra conducta por parte de quien preside el partido mayoritario de la oposición. Y hasta el día de hoy estamos esperando que quien conduce ese partido se pronuncie. Y un pequeño y último agregado: fondo de garantía del sistema previsional y lo que significa la preocupación de los legisladores de la oposición. Me parece muy bien que se preocupen por el tema de los jubilados. Quien va a ser o es precandidata a presidente de la Nación, junto con uno de nuestros colegas que fue ministro de Economía, fueron quienes le rebajaron el 13% a los jubilados. Fueron quienes devolvieron el fondo de garantía con 30.000 millones de dólares menos en su valor. Son los que durante su gestión de gobierno perdieron el 20% del poder de ingreso de los jubilados, y son los que no bajaron a debatir en la provincia de Buenos Aires la ley 15.008 del gobierno de Vidal, que terminó siendo declarada inconstitucional en varios de sus artículos, declarando la inutilidad de esa ley. Bienvenido sea, bienvenidos a la lucha por la defensa de los jubilados, porque hasta ahora estuvieron ausentes, o las medidas que tomaron cuando fueron gobierno fueron contrarias a ese espíritu que hoy los moviliza. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado.